El humo de su cigarrillo ascendía en volutas perezosas hasta el techo. Hacía rato que su pensamiento andaba por ahí, librado a los caprichos de su propio impulso, haciendo curvas, tornando a lo mismo, arremansándose sin objeto en detalles triviales. Había vuelto a un pasado remotísimo, sin nada de común, al parecer con su presente. Recordaba siluetas de mujeres desvanecidas en una neblina de días que bajaba en polvo gris desde los cielos. Sus amores fueron todos cosas definitivas en el momento de vivirlos. Ahora parecíanle un poco anacrónicos, vulgares, casi ridículos. Sin embargo, cuánta sublimidad puso en ellos, cuánta exaltada pasión. Era la época en que toda mujer guardaba una promesa de comprensión para él, el tiempo en que se ama el amor. Aparecía, por ejemplo, la figura de Marta. Era la hija de un vecino y tenía citas con ella por encima de la muralla. Besos golosos cambiados a la luz de las estrellas, en eterno sobresalto de que el perro fuera a ladrar o de que alguien viniera de improviso a sorprenderlos. La carne de ella le despertaba una voluptuosidad ardiente que, al comienzo, trataba de reprimir. Con el tiempo, sus manos ganaron audacia. Recordaba las duras pomas allí bajo la blusa, calientes entre sus dedos, misteriosas en el pezón turbador. La muchacha tenía 18 años y él 21. Ambos se deseaban y no sabían decir la palabra que abatiría la oscura barrera de su temor. Permanecían ante el misterio extenuándose. Él era tímido y ella medrosa. Cuando quiso intentar el asalto definitivo, ya era tarde. Marta empezaba a cansarse y se alejaba sin que él nada pudiera intentar para retenerla. Conservaba de todo esto el aroma frutal de una noche de mayo. El olor penetrante de unos membrillos venía desde el fondo del patio, envainado en un viento glacial. Ambos estaban temblando de frío y de angustia. Habría bastado una palabra suya, un gesto audaz para que ella hubiera cedido. Fue la única oportunidad plena que tuvo para poseerla sin luchar casi. Una entrega fácil, natural, provocada por el desfallecimiento de la voluntad siempre alerta. Fue torpe y seguiría haciéndolo en el futuro. Con Elisa no hubo escarceos ni asedio prolongado. Tenía ella 35 años. Le facilitó el camino desde un principio. 2 o 3 entrevistas y se hallaron en una pieza de hotel a la orilla de una cama. Ella le hizo creer en una conquista, pero bien sabía su orgullo que la intuición de la mujer anticipábase siempre a sus deseos, llevándolo hacia donde él no hubiera llegado sino después de largos y fatigantes tanteos. Fueron amantes por 4 meses, en medio de borrascas y agonías provocadas por el temperamento tempestuoso de la hembra. Hoy andabas con una mujer, una amiga de mi hermana. ¿Crees que soy tonta? Procuraba explicarse, porque en verdad era inocente, pero la celosa inventaba actitudes que él nunca tuviera, y terminaban yéndose cada uno por su lado, furiosos y deprimidos. 1 a 2 horas después llegaba ella a buscarlo a la casa. La madre decía cosas hirientes en voz alta para que la desvergonzada las oyera. Salía Gerardo y caminaban una cuadra juntos, sin decirse nada. Pero llegados a la esquina próxima, comenzaba de nuevo la lucha colérica. El muchacho sufría horriblemente. Al fin Elisa se saciaba de torturarlo y venía la reconciliación. La pieza del hotel los aguardaba al final de una calle sombría. De esto vino a sacarlo Angélica. Era una especie de reina morena, esbelta, con elegancia de tigre en sus movimientos. Vivió con ella en una exaltación lírica en la que ambos se emborrachaban con el sonido de las palabras amorosas. Todo se redujo a paseos por el centro, invitaciones al cine, a la confitería, a los bailes.
Gerardo estaba poseído de una fervorosa adoración. Los hombres miraban a su compañera con un homenaje mudo en los ojos. Oía comentarios admirativos a sus espaldas y aquel era su gran triunfo. Angélica dejó de verlo sin causa precisa. El muchacho anduvo como un sonámbulo rondando la casa y los paseos que antes frecuentaran. Una semana después la vio del brazo de un capitán de ejército, luciendo en su dedo el anillo de prometida. Venía después un recuerdo desagradable y grotesco. Doña Virginia, blanca, exuberante, mimosa, llevaba bien sus 44 años a fuerza de afeites, masajes y dietas que jamás conseguían reducir su silueta matronil. Cayó sobre él como sobre una presa tierna y apetecible. Lo ahogó con su carne y con sus besos voraces. Lo empalagó a fuerza de mimos y palabras menudas que en su boca sonaban afectadas y cargantes. Desnudábase con pudores de virgen, queriendo hacerle creer que era su primer desliz. Él miraba caer las prendas íntimas, empapadas en esencia de heliótropo, escandalizándose en las formas albas, pecaminosas, con algo de prohibido en sus redondeos otoñales. Terminó hastiado de soportarla, porque no lo dejaba pensar ni estar tranquilo. Hombrecito mío, chiquillo, ricura, eran las expresiones almibaradas que le prodigaba sin cesar, hasta producirle náuseas. Después del rompimiento, de la fuga más bien, ella persistió en mandarle papelitos que le hacían doler la cabeza con su perfume de heliótropo. Las demás eran aventuras sin relieve, cosas ocasionales que no tuvieron tiempo de cuajar en su corazón, aventadas por su propia vulgaridad. Él siempre había querido crearse algo grande, duradero y profundo, con todo el dolor y toda la belleza de la tierra. El recuento de su pasado era como una liquidación definitiva, como si estuviese leyendo por última vez las cifras escritas en una pizarra antes de pasar la esponja sobre ellas. El móvil de todo esto hallábase presente e irrevelado para él. Sabía que un acontecimiento maravilloso lo aguardaba en el porvenir y quería salir a su encuentro limpio de toda escoria. Había buscado la soledad para concentrar en algo todos los anhelos y las potencias de su ser, pero al alzarse las primeras humaradas de su cigarrillo, se desmadejó su pensamiento y ya no pudo fijarlo. Se dejó entonces librado al azar y surgieron esos rostros perdidos de mujeres. Ninguna, ni siquiera Angélica con su andar felino, podía compararse aunque fuera remotamente con ella. El nuevo rostro aparecía frágil, divinizado con un prestigio de piedra preciosa en su contorno puro. Había vivido 29 años solo para encontrarla, precisamente en vísperas de su triunfo literario. Entonces comprendió de golpe. No quería, sin embargo, dejar que su pensamiento se concentrara. Prefería este divagar sonámbulo, esta especie de semisueño despreocupado en que las imágenes se iban presentando sin que él las llamase, independientes casi de su voluntad. Pero ahora tuvo que llegar al término de su peregrinaje. Allí estaba, como amanecida, Edna, la esposa de Barcia. Volvió a mirarla con su bata malva, suavemente apoyada por detrás en el escritorio, con su rodilla izquierda diseñada bajo la seda que caía firme hacia sus piececitos de muñeca. ¿Era curiosidad o impulso amoroso el que la ligaba a él? Su confianza en el triunfo de su libro ¿tenía fundamentos solamente literarios o nacía de un impulso más íntimo y profundo? Temía equivocarse. Ese acercamiento podía ser solo una costumbre sin trascendencia en ella, una cosa habitual dictada por su carácter desprejuiciado. Al despedirse de la mujer, había comprendido de súbito que Barcia no debía regresar tan pronto y que ella no lo ignoraba.
Fue entonces solo un pretexto para que pudiesen hablar a solas. Ambos trataron de mostrar su inteligencia y su conocimiento de la literatura, pero no podía descubrir afectación en lo que dijera la mujer. Sus opiniones brotaban muy hondo, como si hubieran estado allí desde siempre. Él pensaba, no obstante, en esa maravillosa cualidad femenina que consiste en adivinar el temperamento y las convicciones del ser amado para plegarse a ellos con perfecta espontaneidad. Mujeres vulgares, cuando ponen en juego su intuición, pueden aparecer inteligentes y llenas de talento, y si a esto se une la belleza que predispone los sentidos en favor de ellas, el resultado es todavía más brillante. Pensó por un momento en César Barcia, lo puso allí para un examen como si se tratara de un adversario futuro contra el cual es preciso jugar una difícil partida de ajedrez. Tenía un título, tenía comprensión del arte, era elegante y culto. Su edad fluctuaría entre los 30 y los 40 años. Físicamente poseía belleza varonil, pero sin magnetismo, sin un rasgo que arrojara misterio sobre su rostro. Hacíale falta, quién sabe, algún pequeño defecto, una irregularidad que fijara más en la mente o en el sentir su silueta. En lo intelectual sí que se notaban fuerza y convicción. ¿Sería Edna una creación suya? ¿Habría ella cogido, por reflejo, por asimilación, aquella lucidez de ideas que demostraba? Gerardo conocía bien este fenómeno de mimetismo mental tan corriente en la mayoría de las mujeres que tienen un amante o un marido literato. Ella tal vez había amado intensamente a César, luchando para erigirse en el arquetipo ideal por él anhelado. Se le ocurrió además que, conseguido su propósito, la mujer había recobrado su independencia, porque el amor, en tanto, fue derivado en ambos hacia una tranquila amistad. Edna buscaba ahora la exaltación y tal vez adivinara que él podía dársela. ¿Cuántos años tendría Edna? Quizás 22, quizá 35. Era de esas figuras que dejan la impresión de haber llegado recién a la pubertad, pero que al hablar demuestran una madurez de pensamiento que no puede haberse obtenido sino mediante la experiencia. Es adorable, musitó, como acariciándola con el recuerdo, y todas sus lucubraciones quedaron súbitamente borradas, porque había reconstruido su voz, sus movimientos, su gracia entera condensada en una sonrisa. La sombra penetraba de puntillas en el cuarto. Solo se podía ver, encima de la cama, la débil estrellita de un cigarrillo que viajaba un corto espacio, siempre el mismo, para quedarse inmóvil por largo rato.